Mi nombre es Agustín Luques, estoy con mi compañera Laila Wey. Ambos somos desarrolladores de Mercado Libre y cuando entramos tuvimos que insertarnos en este mundo de Golang porque así lo requería el puesto. Entonces queríamos hacer esta charla para compartir nuestra experiencia, lo que aprendimos, con qué cosas nos chocamos a la hora de trabajar con punteros. Primero vamos a ver muy rápido una introducción a lo que son los tipos de datos en Go, para los que estén presentes y no estén tan metidos en el tema. Después sí, ya nos vamos a meter de lleno en qué son los punteros, para qué sirven, cómo se usan y ciertas recomendaciones nuestras. Después vamos a hacer cosas más a bajo nivel, como es ver el tema de stack heap y cómo actúa el garbage collector, qué es y cómo actúa en este lenguaje. Y para finalizar vamos a estar desmintiendo algunos mitos sobre punteros en Go y cerrando con una breve conclusión. Para iniciarnos un poco en el mundo Go, vamos a dar una pequeña intro sobre los tipos de datos que existen. En principio, podemos categorizar los datos en 4, ¿sí? Tenemos los tipos primitivos o los básicos, que son los que conocemos todos, los integers, los strings, los booleanos, ¿no? Entre otros. Después tenemos, bueno, las interfaces, que son un tipo en sí. Los aggregation types, ¿no? O de adición, que son como los arrays o los structs. Y después los tipos de referencia, ¿sí? Que son los que vamos a dar hincapié en esta charla, que son los punteros, los slices y los maps, los channels también, por ejemplo, entre otros. Vamos a ver un poco en más detalle estos tipos, ¿sí? En particular los slices, los maps y los punteros. Los slices son un tipo particular en Golang, ¿sí? Que referencian a una sección de un array subyacente, ¿sí? Se componen de 3 propiedades, la capacidad, la longitud y un puntero que va a apuntar a una sección de este array subyacente. Podemos visualizar un poco mejor esto que estoy diciendo de la estructura del slice, ¿sí? En esta pequeña imagen. Y para entender un poco más cómo es que funciona esto de una sección que apunta a una sección de array, podemos intentar con un ejemplo hacer una partición de un array ya existente, ¿sí? Como tenemos acá, hacemos una partición de a partir del índice 1 hasta el 3 sin incluir, ¿sí? Y nuestro nuevo slice, que va a estar compuesto de un puntero nuevo, ¿sí? Que va a apuntar a la sección de la raíz subyacente en el índice 1, ¿no? Su longitud y capacidad también va a ser actualizada, ¿no? Porque ahora va a ser a partir del 3 hasta el 5, pero con una capacidad máxima de 4, porque el array original tenía 5 de capacidad. Los mapas también a su vez son una estructura en Go que referencia un hash map por debajo, y podemos ver un poco de cómo es esto, que es un tipo referencial, en un ejemplo que tenemos acá. Tenemos una implementación de un mapa que tiene como la key un string, y el value es un booleano. Y tenemos 2 métodos, uno que agrega un valor a este map con la key que le pasamos y el valor true, ¿sí? Ahora, ¿necesitamos agregarle al receiver un puntero para poder modificar los valores? Bueno, la respuesta es que no. Cuando tenemos un tipo referencial, como es un map o como es un slice, ya tenemos escondido un puntero por debajo. Entonces, si agregamos un puntero al receiver, sería bastante redundante. Bueno, estuvimos hablando mucho de punteros, de referencia. Entonces, ¿qué es realmente un puntero? Un puntero se define como la dirección de memoria de una variable. Bastante simple. Vamos a un ejemplo un poco más de cerca para entender qué se referencia con un puntero. Nosotros tenemos nuestra variable A, ¿sí? A la cual le asignamos el valor de 10. Si queremos conocer en qué dirección fue guardada esa variable, podemos utilizar el símbolo de ampersand, ¿sí?
Y ahí conocemos la dirección representada anexa, en la que está guardado nuestra variable A. Entonces, construir un puntero de nuestra variable A es tan fácil como asignarle a B la dirección que obtenemos de A. Ahora, B va a estar referenciando a A. Si queremos conocer y consultar el valor al cual está referenciando B, utilizamos el asterisco, ¿sí? Esto es lo que se le dice comúnmente de referenciar. Ahora, si bien B es una variable como cualquier otro tipo, del tipo puntero, un tipo referencial. Pero entonces, como es una variable como cualquier otra, también a su vez está guardada en una dirección de memoria. Así que también a su vez podemos consultar la dirección de B, como podemos ver que tenemos en la última línea. Ahora, lo que imprimió, de la dirección que imprimió, vemos que es distinta a la de A. Y eso es porque la dirección de ambas variables va a ser distinta, porque son distintas variables. Ahora, existen distintas maneras de crear un puntero. Anteriormente, en el ejemplo anterior, vimos que podemos usar el ampersand para obtener la dirección de una variable y así asignar un nuevo puntero. Pero también tenemos distintas otras opciones, ¿sí? Como por ejemplo la opción de new, que nos crea un valor apuntando a un tipo de dato en particular. También la otra opción que tenemos es, como tenemos en la primera línea, declarar el puntero directamente con el tipo de dato. Ahora, esta forma es distinta porque new nos inicializa el puntero apuntando a una dirección con el tipo, pero inicializado en 0. En cambio, la primera opción está inicializado en null, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí de no caer en el típico error de referenciales, eso, ¿no? Con el asterisco, y caer en el nil pointer, ¿no? Yo solía estudiar ingeniería electrónica, así que cuando aprendí a programar, aprendí C. Y utilizábamos un montón punteros para optimizar lo más posible la memoria. Así que cuando comencé a usar Go, me llevé la sorpresa de que varios dolores que había tenido en C, Go no los tenía. En primera instancia, Go no tiene aritmética de punteros, ¿sí? Si bien podemos usar el package unsafe para tener eso, no es recomendable, ¿no? Nuestro código, si no, sería muy propenso a errores, ¿sí? Otra comparación con C es que el valor no puede ser comparado, convertido, asignado a otro puntero. Y por último, una gran diferencia es que Go tenemos garbage collector, ¿sí? Así que no nos deja el labor a nosotros de liberar la memoria del heap, ¿no? Que los que venimos por ejemplo, C, sabemos el dolor que es hacer el diálogo y que no tengamos errores en la limpieza de la memoria, ¿no? Más adelante igualmente vamos a ver algunos issues con nuestro querido Garbage Collector, ¿sí? Pero bueno, es un punto positivo de Go. Ya sabemos qué son los punteros, cómo se inicializan, cómo se dereferencian. Ahora vamos a ver cómo se usan, ¿no? En una aplicación de la vida real. Acá tenemos un pedazo de código bastante simple, que solemos hacer en el día a día, que es, tenemos una función que abstrae cierta lógica de nuestro código principal, al que le pasamos un array, este slice de Go de personas, y queremos aumentar en 1 cierto atributo, que en este caso es la edad. Ahora vamos a ver este ejemplo más en detalle en esta página donde uno puede escribir, compilar y correr código Go. Vemos que La y Aus tienen 25 y 27 años respectivamente, se lo pasamos para que aumente en 1 y vemos que al imprimir la edad sigue estando en lo mismo. ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde está la trampa? Bueno, uno pensará, está acá, que estamos pasando un slice y después queremos cambiarlo y no estamos pasando el puntero. Bueno, ¿se acuerdan que Lai dijo que los slices son tipo de datos referenciales? Es decir, que se estaría pasando, entre comillas, un puntero, pero en realidad sabemos que no. Después vamos a ver ese mito de que no se está pasando el puntero en sí, sino una copia. Acá la trampita está en este range, que lo que hace es iterar sobre este slice y guardar en person una copia de esta estructura.
Entonces, al editar este atributo, estaríamos editando la copia y no la estructura en sí. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, una es este guión bajo poniendo un índice, que el range te pone el índice y acceder directamente a la lista, pero no tendría sentido esta charla porque la idea es que lo resolvamos con punteros. Entonces, la forma de hacerlo es decir, bueno, voy a recibir un slice de punteros a personas. Entonces, cuando lo inicializamos, ponemos los punteros y para guardarlo necesitamos acceder a la memoria, a la dirección de memoria de esas estructuras y ahora al correrlo funciona correctamente. Volviendo a la diapo, bueno, esto es un ejemplo práctico y bastante sencillo de cómo se usan punteros. Ahora, ¿cómo sé cuándo tengo que pasar un puntero y cuándo una estructura? Bueno, acá tenemos 4 casos generales. Si bien son generales, tomar esto con pinzas porque puede haber ciertos casos en el que esto no aplique y se necesita analizar caso por caso. El primero es cuando queremos modificar el valor, ¿sí? Es como lo que vimos en el ejemplo recién, que queríamos dentro de una función modificar el valor de ese parámetro. Entonces ahí es cuando necesitamos sí o sí pasar la dirección de memoria para poder editarlo directamente. Otro caso es cuando queremos editar, copiar estructuras muy grandes. ¿Cuál es este caso? Es cuando nosotros tenemos una estructura muy grande y si nosotros pasamos como parámetro de esa estructura, se va a copiar, entonces vas a usar doble memoria en vez de poder referenciar directamente a esa estructura y acceder directo y optimizar la memoria usada por la aplicación. Otro caso es cuando queremos generar una consistencia en nuestro código. Esto lo vamos a ver como un ejemplito. Acá vemos que tenemos una estructura donde se le implementan métodos. Esta es la forma de Go de implementar métodos sobre una estructura. Y vemos que en ciertos casos, como había nombrado Lai antes, a veces usamos el pointer receiver y a veces directamente la copia. ¿Qué pasa acá? Al ser una copia de la estructura, todo lo que editemos de esa estructura, como sabemos las estructuras no son referenciales, entonces estaríamos editando la copia y no la estructura en sí. Entonces, una buena forma de tener el código prolijo podría ser siempre usar punteros o siempre usar la copia de la estructura directamente, pero, como bien dije antes, tomar esto con pinzas porque puede haber ciertos casos en los que tenemos que analizar método por método si vale la pena o no, según queramos optimizar la memoria o la performance de nuestra aplicación. Y el último caso es cuando queremos demostrar ausencia. ¿Qué es esto? También vamos a verlo con un ejemplito. Acá tenemos una estructura, ¿sí? Que es un jugador de fútbol o de lo que sea, que guardamos el score o los goles que hizo en un partido. Ahora, cuando nosotros pasamos una estructura sin asignarle nada, recordemos que la estructura se crea con su valor cero, su zero value. ¿Qué es el valor zero value de una estructura? Es la estructura con sus atributos inicializados con su zero value de cada atributo. ¿Cuál es el zero value de enteros? Es el cero justamente. Entonces, ¿qué va a estar pasando acá? Le vamos a estar pasando a esta función que chequea por el score una copia de una estructura vacía, ¿sí? Pero la estructura siempre va a estar inicializada. Entonces no tenemos forma de saber si el jugador hizo 0 goles o si directamente no jugó, como es este caso, que no le estamos asignando ningún valor. Los punteros vienen a ayudarnos en este caso porque sabemos, como bien mencionó Lai antes, que los punteros se inicializan en nil de esta forma. Entonces, al no asignarle nada a este puntero, ninguna estructura, sabemos que su valor por su zero value es el nil. Entonces, cuando se lo pasamos acá, si bien se va a copiar se va a hacer una copia de la estructura cuyo puntero va a estar apuntando a nada porque va a estar en nil, como es este caso. Entonces podemos diferenciar si hay ausencia, o sea, si el jugador no jugó o si directamente es mal jugador. Ahora, de vuelta vuelvo a repetir, es importante aclarar esto, que tomarse con pinzas porque puede haber ciertos casos en los que uno necesite analizar caso por caso y no siempre es así, pero estos casos generales ayudan al día a día. Ya entendemos sobre punteros. Bueno, ahora nos toca entender un poco más sobre memoria.
En Go existe un stack por cada Go routine. El stack es una pila, ¿sí? Que es poco costosa de acceder y de escribir. Se limpia sola y como es tan poco costosa, nuestro compilador siempre le va a dar preferencia. Ahora, si una variable puede estar en el stack, va a estar en el stack. Por otro lado, tenemos el heap, que se utiliza para memoria dinámica, ¿sí? Es una memoria bastante costosa, y aparte depende de que el garbage collector la libere. Entonces, ¿cómo es que decide nuestro compilador si la variable va a quedarse en el stack o va a escapar al heap? Lo decide por algo que se llama escape analysis, ¿sí? Hay muchos patrones conocidos del escape analysis, pero algunos ejemplos que nos importan a nosotros son, por ejemplo, cuando utilizamos slices con punteros, ¿sí? Cuando mandamos punteros o valores con punteros a un channel, cuando compartimos un puntero hacia arriba, ¿sí? Es decir, yo tengo una función, inicializo mi estructura y devuelvo el puntero hacia estructura, ¿sí? En ese caso, generalmente escapa el heap. Igualmente, si les interesa saber más en detalle qué variable está escapando al heap, podemos correr este comando que estamos mostrando acá. Igualmente, más adelante, Agus va a dar un ejemplo más en detalle a ver cómo es que funciona este comando. Ahora bien, ¿por qué es importante saber dónde viven las variables, ¿no? Bueno, es importante para poder optimizar nuestra performance, ¿sí? Porque el garbage collector es el que se encarga de liberar la memoria del heap y tiene un poco de latencia. Gran parte del costo del heap es que va a necesitar que pase el recolector de basura a limpiar las variables muertas, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que funciona nuestro garbage collector. Go actualmente, digo actualmente porque en versiones anteriores no, pero actualmente usa un garbage collector concurrente, ¿sí? Del tipo mark and sweep, es un tipo de garbage collector. En el proceso de limpieza, sí, ahí está el mark and sweep, se utiliza parte del procesamiento del CPU, ¿sí? Así que, y también mientras más memoria usa, por cómo es, más tarda en liberarla. Así que también, como usa CPU, va a consumir más recursos. Si bien el equipo de Go mejoró muchísimo la performance del garbage collector, las pausas todavía existen, ¿sí? En ciertos estados como de la limpieza como es el mark. Vamos a un ejemplo acá, ¿sí? Yo tengo mi máquina es un i7 dual core y creo que tiene 4 hilos por core. Así que yo puedo correr 8 routines, en realidad puedo correr más que 8 routines que van a correr concurrentemente y por debajo se van intercambiando, ¿no? Si necesitan el tiempo del procesamiento. Llega un momento donde el garbage collector pacer, que es el que marca el paso, ¿sí? Para el garbage collector, va a llamar al scheduler, ¿sí? Y va a programar la limpieza de ciertas routines. En ese instante se produce un pequeño stop, ¿sí? De nanosegundos para poder hacer el mark de las variables a luego borrar con el suelto. Ahí creo que podemos entender por qué ese no es el escenario ideal, ¿no? No queremos que aunque sea por nanosegundos, separen las Go routines, ¿no? Ahora entendemos un poco más por qué intentamos evitar en lo posible, ¿no? El heap. Y no siempre usar punteros nos va a ayudar a ser más performantes. Ahora vamos a descumplir un poco, como bien dije en la introducción, desmintiendo algunos mitos del lenguaje. El primero de todos es que no existe el pasaje por referencia. Ustedes dirán, vienen hablando hace 15 minutos de referencia, bueno, no existe, así técnicamente hablando. Y lo que es, como dijimos varias veces, es una copia de la estructura. Entonces, en ciertos casos, como pueden ser los slices o los maps, como dijo Lai, que son referenciales, se hace una copia de una estructura que dentro de esa estructura va a estar el puntero apuntando a lo que necesitamos. Pero bueno, lo vamos a ver más claro con este ejemplo. Acá tenemos, voy a agrandar un poquito, tenemos una inicialización de un puntero. Se crea un puntero de 1000 de un entero, le asignamos el valor 10
y llamamos a esta función destroy pointer, entre comillas, porque lo que hace es ponerlo en nil. Entonces, al ponerse acá en nil, vemos que se pasa al puntero. Uno espera que acá, cuando queramos acceder al puntero, cuando queramos referenciarlo, tirará alguna especie de error. Pero corriéndolo, nos damos cuenta que no tira ningún error. Ahora bien, el valor siempre es 10, porque vemos que está pasando un puntero. Entonces, si nosotros querríamos editar el valor de ese puntero, vemos que está funcionando, o sea, que definitivamente está pasando un puntero. Pero ¿qué está pasando? Está pasando una copia de ese puntero. Entonces, si nosotros queremos matar ese puntero, ¿cómo lo podemos solucionar? Es agregando un nuevo nivel de referenciamiento. Como dijo Lai, cada copia de un puntero es una variable por sí sola, entonces tiene su propia dirección de memoria. Entonces uno podría tener tantos niveles de referenciamiento como quiera. Y bueno, y ahora en este caso podemos acceder al puntero que apunta esta dirección de memoria, que es el que nosotros queremos destruir, entre comillas. Y ahora vemos que si volvemos a correr esto, obviamente hay que pasar la dirección de memoria, nos tira el error este que uno esperaba. Y bueno, ese es el primer mito. Ahora vamos con el segundo, que lo nombró Lai ahí medio por arriba, que es pasar un puntero no siempre mejor. No siempre mejor, no siempre es más performante, nos referimos. Y acá tenemos un pequeño archivito que, contiene una función que devuelve simplemente un entero. Ahora, lo buildeamos con este flag que le pasamos al garbage collector, que nombró Lai antes, y vemos que no tiene ningún escape al heap. ¿No? Hace el escape análisis y vemos que se mantiene todo en el stack. Y ahora, como tenemos este mismo archivito, pero cuya función devuelve un puntero a ese entero, vemos que el garbage collector decide mover al heap esta variable myNumber, que lógicamente es así porque al devolver una dirección de memoria, un puntero a esa variable, el garbage collector supone que nosotros lo queremos utilizar, acceder desde afuera. Entonces, ¿qué pasa esto? Bueno, estamos usando para una función muy simple que capaz no requiere usar puntero, usamos puntero y hacemos que sea más costoso por todo lo que mencionó Lai en la sección de garbage collector. Y bueno, eso sería todo. Y como conclusión le dejamos que los punteros son una herramienta poderosa para ciertos casos, pero hay que saber cuándo utilizarlos y cuándo no. ¿Sí? Nosotros le dimos unos casos generales, le dimos las herramientas para ver cuándo una variable escapa del heap y cuándo permanece en el stack. Entonces, la idea es que cada uno analice el caso de uso, el caso de negocio, de su aplicación, y decida si quiere pasarlo por referencia, usar puntero o simplemente usar una copia de esa variable y poder definir en cada caso qué es lo mejor para su aplicación. Sabemos que punteros es un tema bastante complicado, bastante difícil, que cuesta entender y bueno, espero que con esta charla hayamos ayudado a que lo entiendan un poco mejor y puedan después analizar cada caso según corresponda en cada uno de ustedes. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado, haber visto esta charla. Y nada, vamos a estar recopilando las preguntas y ahora a continuación respondiendo las que podamos.